Pues ya estamos en la transición de un papa a otro. Ya no seguimos con Benedicto XVI ni su renuncia, sino que ya estamos en la elección del Papa Francisco. Primera parte. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con el tema, a ver si nos da tiempo a terminarlo. Bien, lo lógico sería empezar, quizás, por este preciso momento que veis en esta instantánea, cuando el nuevo Papa sale al balcón de la logia de San Pedro y saluda ya a toda la muchedumbre que está frente a él. Pero no empezaremos aquí. Empezaremos un poco antes de que él sea elegido. Y veréis que eso va a tener una importancia para todo lo que después iremos viendo. Por tanto, iremos por partes. Y vamos a recordar algo que os comenté ya la semana pasada, pero que ahora tenéis los datos aquí, sobre la Guardia Suiza. ¿Quiénes son? ¿Por qué ellos son los que están en la custodia tan personal del Papa? Pues aquí tenéis toda la explicación de los guardias suizos del Vaticano. Ya veis, son chicos jovencillos y que además están súper bien preparados en muchos aspectos. Son gente, dicen, muy cordial, que se hacen fotos con el primero que pasa y enseguida se lo piden, pero no los hagáis enfadar porque son expertos en artes marciales y no sé cuántas cosas más. Pero la verdadera historia de dónde procede este tipo de guardia la encontraréis detallada por aquí. Es que precisamente eran mercenarios originalmente, mercenarios pero que muy bien preparados para las guerras, y que varios gobiernos de Europa se los codeaban para ver quién los podía contratar. Hasta que llegó un momento en que estuvieron precisamente al lado de un papa, cuando muchos otros se le habían girado, y fueron los que resistieron hasta el final a su lado, salvándole la vida, etcétera, etcétera. Debido a eso, pues han quedado precisamente como la guardia personal del Papa. Y bien, la historia es interesante. Si os gusta la historia, veréis cómo ya desde un principio las historias vaticanas están precisamente ligadas a asuntos bélicos. Pero bien, eso ya queda en la historia. Y la historia, ya sabéis que en el fondo no cambia tanto. Pero ahora nosotros vamos a lo que nos va interesando ya sobre esta temática. Antes del cónclave, ¿qué sucede? Trabajadores del Vaticano juran guardar secreto en el cónclave. Pero, ¿qué tipo de trabajadores? Pues ya lo veis, sean eclesiásticos o laicos, aprobados por el cardenal Camarlengo, y los 3 cardenales asistentes tendrán que prestar el juramento previsto en la Constitución Apostólica Universi Dominis Gregis, sobre la sede vacante y la elección del romano pontífice. ¿Y quién entra en todo esto? Pues cocineros, limpiadores, floristas, médicos, sacerdotes, etcétera, etcétera. Nadie puede hablar de nada de lo que se entere. Tienen que hacer un juramento, y la amenaza es la excomunión en caso de que se pasen. Bueno, supongo que a muchas personas dicen, estás excomulgado, y le importará un rábano, ¿no? Pero seguramente es porque hay algo más que una sencilla excomunión, si no, a menos que sean ultracatólicos y eso pese tanto sobre ellos, ¿no? El cardenal Sodano pide otro buen pastor y llama a la unidad de la Iglesia antes del cónclave. Esto es básico. Ellos hablaban de una unidad de la Iglesia para que surgiese un papa que fuese bien para todos. Y se nos habla repetidamente sobre esa unidad tan necesaria, evidentemente, sobre todo para descartar esos temores o esas habladurías que corrían de que la Iglesia estaba tan dividida, y que todo provocó la renuncia de Benedicto XVI. ¿Qué pasa desde que eligen al nuevo Papa hasta que sale al balcón de la Basílica? Ya sabéis que llega un momento en que el Papa hace todo un proceso, un ritual, dicen, que incluso va al cuarto de las lágrimas a llorar porque ha sido elegido Papa. Es donde se viste con el atuendo que le toca, de una de las 3 medidas estándares que les dan, alto, mediano y pequeño, depende de su estatura. Allí se viste y después sale. Todo eso tiene un proceso. Pero mirad también qué hay. Tras la oración, el Papa saldrá al balcón, decían,
para impartir su primera bendición a la ciudad de Roma y al mundo entero, urbi et orbi, y que tendrá indulgencia plenaria. Ya veis, eso que parece sacado de la Edad Media, esas indulgencias, ya hemos ido viendo en las conferencias que realmente siguen en pie aún hoy en día. Y cuando el Papa sale y hace su bendición a todo el mundo, hay indulgencia plenaria. Dices, ¿aún esto funciona así? Pues sí, aún funciona así. Curiosidades de los cónclaves en la Iglesia desde 1740. Aquí se hace un repaso histórico de cosas que sucedieron en distintos años y distintos papas. Pero mirad qué detalle, del cual nosotros hemos de mirar bien, porque tiene implicación con las profecías que ya habíamos explicado sobre la marca de la bestia, de la 8 a la 10. Años más tarde, cuando Roma estaba ocupada por las tropas de Napoleón, se realizó en Venecia la elección de Pío VII. El cónclave duró 105 días, desde diciembre de 1799 a marzo de 1800, y donde participaron 34 cardenales. ¿Por qué destaco esto? Sabéis que el general Berthier, por orden de Napoleón, en 1798, en la Revolución Francesa, va y ¿qué hace? Coge al Papa, lo hace preso, y es cuando el Vaticano recibe lo que decía la profecía en Apocalipsis, la herida mortal, de la cual después es sanado. Una herida mortal que la palabra que se utiliza en ese texto quiere decir que verdaderamente era mortal, no que es medio herido y luego se cura, como le pasó a Juan Pablo II, con esto ya os estoy dando un dato sobre ciertas interpretaciones proféticas, sino que realmente era muerte. Y muerte y después volver a resurgir. Esto es lo que hizo el papado. Ya veis, en 1798 parece que el catolicismo cesa, el papado desaparece, y no, en 1799, ya veis, un año después aproximadamente, más o menos, creo que no llegó ni al año, se estaba haciendo otro cónclave en Venecia, donde se eligió a otro papa. La herida mortal empezó a sanar. Curioso, ¿eh? Poco a poco, pero allí ya empezó. También es interesante notar que es allí mismo donde ya empieza a ser sanada. No empieza a ser sanada solo en 1929, cuando Mussolini, con el concordato que hicieron, el Tratado de Letrán, le vuelve a dar el Vaticano, sino que ya empieza allí. Esto también es interesante para saber la interpretación de Apocalipsis 17. De eso hablaremos cuando nos toque, porque hoy va a ser totalmente imposible. Pero sigamos avanzando para ver aún más detalles. ¿Qué papa esperamos?, decían ellos. Mirad qué cualidades y veréis si realmente, una vez ya hemos visto al nuevo papa, esto va cuadrando o no. Este señor que habla aquí es Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas. Y él escribe: en segundo lugar, necesitamos un papa que sea muy fiel a la Iglesia, con un amor tan apasionado por ella, como el amor que le tuvo y le tiene Jesús, hasta dar la vida por ella. Hasta dar la vida por ella. Este mismo amor hará que el nuevo papa sufra por los pecados de cuantos formamos esta Iglesia, pues avergüenzan nuestras infidelidades, pero también le impulsará a revisar y reformar aquellas cosas que se aparten del Evangelio. La Iglesia siempre debe estar en proceso de conversión, pues somos frágiles y pecadores, no solo los de la Iglesia católica, sino todos los creyentes en Cristo y también los no creyentes. Nos alienta que no estamos en la peor época de la Iglesia, pues en los siglos primeros se sufrió la persecución externa y no se acabó. En la Edad Media hubo una corrupción interna que en nada se compara con las fallas de hoy. Y la Iglesia sigue y seguirá adelante. Quienes digan que la Iglesia está en su peor momento no conocen la historia. En nuestros pueblos y ciudades la Iglesia está viva y activa, aunque siempre en proceso de mayor fidelidad al Señor. Ellos mismos están diciéndonos de que la Iglesia en la Edad Media tenía una corrupción interna tan salvaje, tan acentuada, que lo de ahora es de risa. Bueno, desde luego es para pensar si un pueblo de Dios puede funcionar así y aún seguir avanzando y todo es llevado por Dios.
Desde luego da que pensar y mucho, pero que reconocen que tienen una corrupción. Pero mirad, aún continúa. En tercer lugar, el nuevo Papa ha de ser un fiel servidor del hombre y la mujer de estos tiempos. Ha de estar atento a los problemas no solo de los católicos, sino de toda la humanidad, pues Jesucristo es redentor de todos. Mirad, ha de estar atento a los problemas no solo de los católicos, sino de toda la humanidad. Globalización. Que tenga un corazón paterno para abrazar con amor misericordioso a los pobres y a cuantos sufren. Quedaos con esto. Ese nuevo Papa debería ser alguien dedicado a los pobres y a los que sufren. ¿Recordáis un personaje del cual nosotros hablamos en las puertas dimensionales, llamado San Francisco de Asís? ¿Recordáis esto bien? Si ahora ya sabéis el Papa que ha salido, luego hablaremos en detalle de todo esto, mirad si esto no va cuadrando con lo que ellos en verdad ya estaban para sacar a la luz como un nuevo Papa. Que sea sensible a las necesidades de los excluidos, de las personas y naciones marginadas, capaz de comprender el cambio cultural tan transformante que estamos viviendo, donde al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Ya veis, una persona que estará por todas las personas que lo están pasando mal de algún modo, que nos oriente y nos confirme con la verdad del Evangelio sobre las cuestiones más acuciantes de estos tiempos, para que no nos dejemos seducir por quienes hoy sientan cátedra sobre cómo debería la vida, o ser la vida, sin tomar en cuenta a Dios ni su palabra, que nos enseñe el camino de la verdad y del bien, para discernir el trigo de la paja, lo bueno y lo malo de la cultura actual. O sea, que debe ser alguien con una buena cultura también, y que sepa poner las cosas en su sitio, lo que está bien y lo que está mal. Este era el perfil del nuevo Papa que debería ser. ¿Podía haber sido así o no podía haber sido así? ¿Ha salido así? Sí. Teóricamente sí. Han sido guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen.